Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha revolucionado el mundo del corazón y sobre todo, el de los fans de nuestras estrellas favoritas de la televisión turca. Prepárense porque lo que vamos a comentar hoy es un giro inesperado en la historia de amor que muchos creían conocer. Sí, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recuerdan esa química explosiva que nos enamoró a todos en Erkenci? Bueno, parece que la historia detrás de las cámaras es mucho más compleja de lo que jamás imaginamos. El titular lo dice todo, y no es para menos. Can Yaman ha revelado que Demet Özdemir no fue su primer amor, sino el último. Vaya statement, ¿verdad? Dejando a un lado la intensidad de esas palabras, lo que está claro es que esta declaración ha abierto la caja de Pandora de las especulaciones y las preguntas. ¿Qué significa esto realmente? ¿Estamos hablando de un amor verdadero, de uno de esos que marcan un antes y un después, o hay algo más profundo detrás de estas palabras? Hoy vamos a sumergirnos en esta historia, desgranando lo que sabemos, analizando las posibles interpretaciones y, por supuesto, compartiendo sus reacciones. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita, así no se pierden ninguna de nuestras novedades. A ver, retrocedamos un poco en el tiempo. Cuando Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos Erkenci, la chispa entre ellos era palpable. En la pantalla su relación como Can Divit y Sanemane era apasionada, divertida, llena de esos momentos que nos hacen suspirar y soñar. Y fuera de la pantalla, los rumores de que esa química trascendía la ficción no tardaron en llegar. Las apariciones juntos, las miradas cómplices, los mensajes en redes sociales, todo parecía apuntar a que estábamos ante una de esas parejas de cuento de hadas que Hollywood y la televisión turca tanto nos han acostumbrado a admirar. Los fans, y me incluyo, nos volvimos locos. Imaginábamos una historia de amor real, nacida en el set de rodaje, alimentada por el éxito y la conexión especial que ambos parecían tener. Y sinceramente, ¿quién no quería creerlo? Eran jóvenes, guapos, talentosos y sobre todo parecían quererse muchísimo. Las entrevistas de la época, aunque cautas, dejaban entrever una cierta complicidad. Can Yaman, en particular, solía ser bastante abierto sobre sus sentimientos, y a menudo se le preguntaba sobre Demet. Él siempre respondía con admiración, destacando su profesionalismo y su talento, pero rara vez se aventuraba a confirmar o negar rotundamente una relación sentimental. Sin embargo, la vida real, como bien sabemos, rara vez sigue el guión de una telenovela. Con el tiempo, la relación entre Can y Demet pareció enfriarse, o al menos, se volvió más privada. Hubo periodos de silencio, de apariciones separadas, y los rumores de una posible ruptura empezaron a tomar fuerza. Al principio, muchos nos negábamos a creerlo. Era difícil aceptar que la pareja que tanto habíamos idealizado pudiera no estar junta. Pensábamos que quizás solo estaban intentando proteger su relación de la vorágine mediática. Y entonces llegamos al presente. A esa declaración tan rotunda de Can Yaman. Demet Özdemir no fue mi primer amor, sino el último. Estas palabras, dichas con esa franqueza que le caracteriza a Can, han resonado con una fuerza tremenda. ¿Por qué decir esto ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Hay alguna implicación detrás de esta afirmación que nosotros, los espectadores, hemos pasado por alto? Analicemos la frase. Decir que alguien fue el último amor es un peso enorme. Implica que ese amor fue el más importante, el definitivo, el que marcó el final de la búsqueda. Si Demet Özdemir fue el último amor de Can, ¿qué significa eso para sus relaciones pasadas y futuras? Sugiere que después de ella, no ha habido nadie más, o que nadie más ha tenido esa misma magnitud. O en un giro más intrigante podría estar sugiriendo que su amor por Demet fue tan profundo y significativo que en retrospectiva, eclipsó a cualquier otro amor previo. Es importante recordar que Can Yaman ha tenido otras relaciones conocidas después de su etapa con Demet. Ha sido relacionado con otras mujeres, ha tenido parejas más o menos públicas. Esto hace que la frase el último amor sea aún más desconcertante. Si ella fue su último amor, ¿cómo encajan sus relaciones posteriores? Aquí es donde entra la interpretación, la especulación y, seamos honestos, la diversión de analizar la vida de nuestros famosos. Hay varias posibilidades. Una interpretación podría ser que Can Yaman, en un momento de reflexión profunda, se dio cuenta de que su relación con Demet fue la que más impacto tuvo en su vida.
Quizás fue el amor más intenso, el que le enseñó más sobre sí mismo, o el que le marcó de una manera indeleble, aunque no haya sido el último en llegar. A veces los amores ese que nos transforman no son necesariamente los que perduran para siempre, sino aquellos que nos dejan una huella imborrable. Otra posibilidad, quizás más dramática, es que Khan esté sugiriendo que en su corazón, Demet sigue siendo el último amor, en el sentido de que nunca ha podido ser completamente reemplazada. Esto implicaría que a pesar de sus otras relaciones, el recuerdo y el sentimiento hacia Demet perduran. Vaya tela. Esto, sin duda, daría para telenovela. También podríamos estar ante una estrategia mediática. No sería la primera vez que una declaración así se utiliza para generar interés, para avivar la llama de la curiosidad y mantener a los fans enganchados. Can Yaman es un maestro en esto de mantenernos expectantes. Sin embargo, dada su personalidad, parece poco probable que se invente algo así sin un trasfondo. Otra lectura interesante podría ser la de El último amor como un punto de inflexión. Quizás después de Demet, Khan decidió que quería un tipo diferente de amor, o que aprendió una lección importante sobre el amor que cambió su enfoque. Tal vez fue el amor que le hizo darse cuenta de lo que realmente buscaba o no buscaba en una relación. Recordemos que Can Yaman ha sido un personaje mediático muy expuesto, y su vida amorosa ha sido objeto de constante escrutinio. Él ha pasado por etapas de relaciones públicas y luego ha buscado más privacidad. Esta declaración podría ser una forma de poner las cosas en su sitio, de dar una perspectiva personal sobre un capítulo importante de su vida. ¿Y qué hay de Demet Özdemir? Ella, por su parte, ha sido mucho más discreta con su vida privada. Ha estado en una relación con el cantante Oğuzhan Koç, y aunque se les ha visto juntos y se ha rumoreado sobre un posible matrimonio, ella siempre ha sido cautelosa a la hora de compartir detalles íntimos. ¿Cómo le habrá sentado a ella esta declaración de Khan? ¿Le habrá sorprendido? ¿Le habrá emocionado? ¿Le habrá molestado? No lo sabemos y probablemente tampoco lo sabremos directamente, ya que ella no suele entrar en este tipo de polémicas. Pero lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre lo que esto significa para nosotros como fans. Nos enseña que las historias de amor, incluso las que parecen perfectas en la pantalla, tienen sus complejidades en la vida real. Nos recuerda que las personas detrás de los personajes son seres humanos con sus propias experiencias, sus propios amores y sus propios desamores. Esta declaración de Can Yaman nos invita a mirar Erkenci con otros ojos. Quizás ahora entendamos mejor la intensidad de la conexión que mostraron. Quizás esa química no era solo actuación, sino que también reflejaba una conexión real, profunda, aunque efímera. Es fascinante cómo una simple frase puede abrir tantas puertas a la imaginación y al análisis. ¿Significa que Khan sigue enamorado de Demet? ¿O simplemente que fue un amor tan importante que lo define como el último en un sentido figurado? La belleza de estas declaraciones es que nos invitan a especular, a debatir y a conectar con nuestras propias experiencias de amor y desamor. Personalmente creo que esta declaración habla de la magnitud del impacto que Demet tuvo en la vida de Khan. No necesariamente en un sentido de todavía estoy enamorado, sino más bien en el de ella fue un amor que me marcó de forma definitiva. A veces esos amores son los que nos enseñan más, los que nos hacen crecer, los que nos preparan para lo que viene después, aunque luego esa después no tenga nada que ver con ellos. Lo cierto es que esta historia nos da mucho de qué hablar. Nos permite revivir la magia de Erkenci y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y su impacto en nuestras vidas. Can Yaman y Demet Özdemir nos han dado una vez más motivos para conversar, para recordar y para soñar. Y hablando de soñar, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es su interpretación de esta declaración? ¿Creen que Can Yaman se refiere a un amor que aún perdura, o a un amor que fue tan importante que definió su vida? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Son la parte más importante de esta comunidad. Para ir cerrando este tema tan apasionante, lo que queda claro es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha dejado una marca imborrable, tanto en la pantalla como, aparentemente, en el corazón de Khan. Su declaración como el último amor es un guiño a la intensidad de lo que vivieron, un recordatorio de que las historias de amor, incluso las que terminan, pueden ser eternas en el recuerdo. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo.
No olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compártanlo con sus amigos fans de la pareja y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas. Hasta pronto.